Cuando hablamos de la historia del cine mexicano, recordamos siempre con gusto la llamada época de oro, que va más o menos del 32 y va a terminar alrededor de 1960. Y esta época pues tiene grandes películas, Macario, La Perla, Salón México, Una familia de tantas, Mecánica Nacional, etcétera. Todas estas películas, a partir del trabajo de grandes directores, grandes actores, grandes guionistas, grandes fotógrafos, van a vestir verdaderamente de oro las pantallas del cine nacional en ese momento. Pero recordemos que este cine no se va a dar por generación espontánea. Digamos que es el esfuerzo del interior del cine mexicano, pero también va a acusar las influencias externas. Recordemos que para los años 20 vamos a tener una gran euforia que va a terminar abruptamente en 1929 con la llamada crisis del 29. Esta crisis del 29 va a generar desempleos, inestabilidad social, inestabilidad económica, inestabilidad política y va a permitir que incluso surjan un nuevo tipo de regímenes llamados regímenes totalitarios. Recordemos que estos tienen su ejemplo en Alemania, por ejemplo con Adolfo Hitler, en Italia con Benito Mussolini y en España con el caudillo Franco. Estos regímenes de cierta manera van a presionar la economía mundial y la política mundial y van a llevar al mundo a una conflagración bélica conocida como la Segunda Guerra Mundial, que se dio, recordemos, en 1939 y va a terminar en 1945, y que va a enfrentar a las potencias del eje, Berlín, Roma, Tokio, contra las potencias aliadas. Los aliados van a derrotar primero a Alemania y después, con el lanzamiento de 2 bombas nucleares, van a derrotar a Japón, con lo que van a permitir que este trágico episodio de la humanidad termine. Digamos que el cine también va a ser impactado por todos estos sucesos, y tal vez el caso más específico sea el caso francés. Aquí vamos a tener el ejemplo de 2 grandes intelectos que se van a juntar para realizar unas producciones muy específicas que van a cambiar la manera en que se cuenta y se hace el cine. Por supuesto me refiero a Marcel Carné y a la figura del poeta Jacques Prévert. Marcel Carné nació en 1906 y va a morir en 1996. Y dentro de sus primeros trabajos como cineasta se le recuerda por ser el famoso padre del realismo poético, aunque él siempre lo negó. Su mancuerna era el poeta Jacques Prévert. Él nació en 1900 y va a morir en 1977. Él estuvo en sus primeros años de cierta manera encaminado con el surrealismo e incluso se le van a atribuir técnicas del surrealismo como el famoso cadáver exquisito, que es una técnica de escritura casi automática, entre muchas otras cosas. También es muy recordado porque dentro de la propia cultura francesa, sus poemas van a ser musicalizados. Todavía incluso hoy una canción de él que se llama Las hojas muertas anda por ahí en la cultura francesa siempre presente. Digamos que estos 2 intelectos se van a juntar precisamente durante la ocupación alemana y entre 1943 y 1944, precisamente en los estudios Pathé, van a filmar una de las películas más importantes de su tiempo, Las criaturas del paraíso o Los infantes del paraíso. Esta película está dividida en 2 partes y es una película muy interesante porque de cierta manera lo que va a hacer es que va a criticar la ocupación alemana dentro de la propia Francia y a partir de hacer un homenaje a las historias de vaudeville del siglo XIX, nos va a plantear una historia tripartita llena de grandilocuencia que incluso muchos estudiosos han asociado esta película con las óperas de Wagner, por ejemplo. Y es que la película fue monumental en el sonido, en la fotografía, en la manera en que trata a los personajes, pero sobre todo en esta idea de entender que el cine se está transformando y que es capaz de mostrar nuevos pliegues, nuevas maneras de entender la sociedad y por supuesto para utilizar la inteligencia para criticar lo que está mal dentro de la sociedad de su momento. Estos movimientos van a impactar, por supuesto, el cine internacional, dentro de ellos el mexicano, que se va a alimentar de todo esto y que va a permitir que en un segundo momento tengamos casi a la par lo que conocemos como la época de oro del cine mexicano. Decíamos que en la época llamada del cine de oro tenemos muchos factores que van a ayudar a robustecer toda esta etapa. Recordemos que para ese momento se está desarrollando un movimiento muy importante en el arte nacional, conocido como el muralismo. Aquí Siqueiros, Rivera y todos los demás están formando una escuela pictórica nacional que de cierta manera está intentando llevar un mensaje a las masas.
También tenemos un fuerte movimiento nacionalista. Recordemos que incluso en la Segunda Guerra Mundial va a haber un episodio en donde los charros mexicanos se enfrentan contra los famosos nazis en la Segunda Guerra Mundial. Esto es muy importante porque nos ayuda a entender cómo este movimiento nacionalista que se generó desde el 29 va a atravesar un largo periodo de tiempo y va a ayudar de cierta manera a impulsar valores que se conocen o se llaman como nacionales. El otro caso importante que podríamos agregar dentro de esto, pues es cómo se está desarrollando ya para este momento la propia industria nacional. Digamos que va a haber ya una capacidad para realizar el cine de manera industrializada, alejándose de estos primeros rudimentos que se habían tenido en los años 20 y principios de los años 30. También podemos hablar de las tecnologías que están llegando para este momento a la industria cinematográfica nacional. Esto va a permitir que se generen cadenas productivas de tecnología que van pasando por las cámaras, los lentes, los materiales de filmación, pero también digamos que la manera de crear los escenarios, las atmósferas y sobre todo llevar las historias a la propia pantalla. Digamos que todos estos factores pueden comenzarse a ver ya a partir de 1936 en películas tan importantes como Allá en el Rancho Grande. Esta película es la que se conoce como una de las grandes películas que va a inaugurar esta época de oro, donde ya podemos ver de cierta manera cómo el sistema industrializado del cine nacional, apoyado desde el Estado y desde la actividad particular, va a generar una industria robusta que va a permitir comenzar a consagrar un tipo de cine conocido como el cine nacional. Digamos que esta película fue tan importante que incluso para 1938 va a ser premiada en el Festival de Venecia. Y esto es también un poco contradictorio, porque cuando leemos las crónicas de los años 20 o 30, pues precisamente se está luchando por mostrar a los mexicanos de una manera diferente. Y es paradójico que una comedia ranchera sea la que verdaderamente triunfe en el gusto de los espectadores nacionales, pero también en el caso de los espectadores extranjeros. Esta película, pues recordemos, tiene la fotografía de Gabriel Figueroa, que va a ser uno de los grandes pioneros y grandes monstruos de este movimiento conocido como la época de oro. Y también, obviamente, tenemos que recordar que todo esto está alimentándose desde la industria internacional como internacional. Uno de los grandes directores de este momento, digamos el primer gran director moderno, pues es Fernando de Fuentes. Él nació en 1894 y va a morir en 1958. Él es de Veracruz, estudió filosofía en la Universidad de TecNu, Nueva Orleans. Después va a regresar a México, en donde va a fungir como ayudante de Carranza, e incluso va a ser enviado como representante diplomático a la sede mexicana en Washington. Va a regresar y después de dedicarse a la poesía e incluso un poco a la canción, va a comenzar a entrar a la industria del cine. Sus primeros grandes actuaciones dentro de la industria cinematográfica va a ser como ayudante de cámara en la película Santa, este gran hit sonoro mexicano, y a partir de ahí va a comenzar a filmar películas. Una vida y otra, El Anónimo, que más o menos va a filmar en el 33. Después va a ser su gran trilogía de la Revolución, recordemos, El Prisionero 13, Vámonos con Pancho Villa y por supuesto El Compadre Mendoza, que van a ayudar de cierta manera a afianzar una manera de entender el cine mexicano. Recordemos que incluso él también se le ha achacado ser uno de los pioneros en las películas de terror mexicanas y también es el responsable de realizar la primera película a color dentro de la historia del cine mexicano. Así se quiere en Jalisco de 1942, que fue una película que se tardó mucho en realizarse, pero que gracias a las tecnologías incorporadas en ese momento fue sin duda un éxito rotundo en taquilla. También este director es importante porque va a realizar el primer gran esfuerzo de hacer una coproducción, en este caso con España. La película se llamó Jalisco en Sevilla, se filmó en 1948 y también digamos que fue un éxito tanto en España como en México. Todo esto, el trabajo de directores, fotógrafos, actores, va a permitir que se consolide lo que nosotros conocemos como la época del cine nacional, donde van a brillar figuras como Pedro Armendáriz, Cantinflas, María Félix y por supuesto esta pléyade de actores que van a llevar a las pantallas grandes historias donde nosotros vamos a entender por qué es considerada la época de oro del cine nacional. Para completar la gran estructura de la época del cine nacional, pues no nada más nos tenemos que referir al talento nacional, digamos el caso de los grandes actores, los grandes escritores y los grandes guionistas, sino que también tenemos que tomar en cuenta todas las influencias externas que llegaron para robustecer nuestro cine.
Como un ejemplo específico, pues tenemos el caso de los españoles que llegaron en el famoso exilio español. Recordemos que para este momento España estaba viviendo una guerra civil que se va a desarrollar entre el 36 y el 39. Los perdedores de esta guerra van a ser exiliados a muchas partes del mundo y muchos de ellos van a llegar a México. El caso tal vez, o de los casos más emblemáticos, por ejemplo, en la fotografía y a pesar de que no era español, pues es el caso de Walter Reuters. Él nació en 1906 y va a morir en el 2005. Él es una persona muy importante para la fotografía porque desde Berlín ya lo vemos pues verdaderamente haciendo trabajos sobresalientes. Se va a incorporar como fotógrafo de la Guerra Civil y a partir de ahí, cuando el bando republicano es vencido, va a ser tomado prisionero, va a estar en un campo de concentración y después va a poder emigrar a la República Mexicana. Aquí va a llegar más o menos en los años 40, 42, donde va a comenzar a trabajar como fotógrafo alrededor de los linderos de Puebla. Desgraciadamente va a tener que emigrar a la Ciudad de México, donde va a ser uno de sus grandes primeros trabajos fotográficos, conocido como Los Techos de México. Hay que reconocer que su trabajo es tan importante que incluso su hija ha podido catalogar más de 120,000 negativos, no nada más en México, sino también en Alemania y en España, formando con ello verdaderamente un cuerpo robusto que hay que conocer de este gran fotógrafo. También va a tener incursiones en el cine. Desde el 53 más o menos lo vemos grabando ya documentales, pero tal vez su primer gran salto va a ser en la película Raíces. Esta película la va a dirigir Benito Larraqui y aunque Reuters no va a ser la fotografía en toda la película, sino nada más en algunas historias, hay que reconocer, por ejemplo, el sorprendente trabajo que hace en el cuento del tuerto, por ejemplo, que cuando vemos al niño caminar entre los magueyales, los reflejos, las aristas, pues nos da muy bien una idea de la condición en que en ese momento se está desarrollando la historia. Es una película muy interesante porque también Raíces, podríamos decir, es el antecedente de lo que nosotros conocemos como el cine mexicano independiente. Al trabajo de Raíces hay que sumarle uno de sus grandes películas, El Brazo Fuerte. Esta se hizo en el 58, pero va a ser tan controvertida que no se va a estrenar hasta el 74, porque hablaba del caciquismo que en ese momento pues todavía imperaba en México. Este fotógrafo es muy importante porque no nada más va a ayudar a fortalecer la industria del cine, sino que también después lo vamos a ver trabajando para el Estado, para industrias como la CFE y muchas otras. Su trabajo es tan importante que para 1998 se le va a hacer un homenaje por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas como verdaderamente un esfuerzo para reconocer su trabajo. Dentro de estas grandes aportaciones que también vinieron a robustecer desde afuera lo que nosotros conocemos como la época de oro, tenemos a Josep Renaud. Él nació en 1907 y va a morir en 1982. Y es muy importante porque él va a, de cierta manera, impactar en la industria del cartel del cine mexicano. Gracias al trabajo que él había desarrollado en España, por ejemplo, se reconoce que utilizaba el cartel no nada más para la industria publicitaria, sino también para las movilizaciones sociales. Toda esa escuela es la escuela que va a venir a dejar a México y entonces su trabajo en el cartelismo se vuelve muy importante. Recordemos que también es importante su trabajo no nada más desde la industria cinematográfica, sino también desde el muralismo. Todo el mundo recuerda que participó elaborando muchos murales y tal vez el que más se recuerde sea el famoso mural que hicieron en el Casino de la Selva, que por desgracia también se ha perdido su trabajo. Digamos que va a estar un tiempo activo en México, en el 53 va a emigrar a Alemania, en donde desgraciadamente va a morir algunos años después. Dentro de este gran aporte también de los españoles que vienen de fuera, pues tenemos el trabajo de Buñuel. Él nace en 1900, va a morir en 1983. Él desde más o menos los 25 años va a estar viviendo en París, donde va a conocer a los grandes surrealistas con los que va a compartir. Recordemos que para 1929 ya está asociado con Dalí para filmar uno de los filmes más extraordinarios de la época, conocidos como El perro andaluz, que tuvo muchos nombres y pasó por muchas etapas, pero tal vez una de las películas más fuertes que va a ser en ese momento es la que realiza un año después, conocida como La Época de Oro. Esta película era tan fuerte que estuvo censurada durante mucho tiempo y solo hasta los años 80 en Nueva York comenzó de cierta manera a correr libremente. También recordemos que su trabajo se enfocó básicamente en la dirección. Él, a partir de más o menos el 49, va a comenzar a brillar
por sus dotes actorales en una de las películas más importantes de esta época del cine nacional, conocida como El Gran Calavera. Esta película le va a traer tanto éxito comercial que va a permitir desarrollarle pues casi unos 10 años ininterrumpidos de carrera artística. Dentro de sus películas más entrañables, por supuesto, vamos a tener, por ejemplo, Los Olvidados, que como sabemos es una película que retrataba las condiciones de el México de las clases pobres de ese momento, y una de las más importantes también, El Ángel Exterminador, en 1962. Con esta película no acaba su carrera, pero sí va a iniciar, digamos, una segunda etapa en la carrera de Buñuel, donde va a estar en España y donde va a estar en Francia. Pero eso, pues ya es otra historia. Digamos que hasta aquí sería como el gran aporte de Buñuel a la historia de la época del cine de oro. Sumados a los esfuerzos de Buñuel, de Renaud y de muchos otros que van a venir desde afuera a ayudar a impulsar el cine mexicano, que apuntalado con el trabajo de grandes escritores, grandes directores, grandes guionistas, grandes fotógrafos, van a crear una industria muy poderosa que va a competir incluso con las películas de Estados Unidos y que nos van a legar una época que nosotros conocemos como la época del cine de oro mexicano.